Flor y Canto presenta Construyendo ciudadanía para el bien común. Hola, ¿qué tal? Ya estamos listos para dar inicio al tema 1. Bienvenidos. Cuando busco el bien común, soy político, clarificando mis ideas. Oración de intercesión por nuestra nación. Padre bueno y misericordioso, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, por su preciosa sangre derramada por nuestra salvación, apiádate de nuestra nación, que tu Santo Espíritu la conduzca y solo tu gloria reluzca. Tú que ordenaste todas las cosas conforme a tu admirable designio, recibe con bondad las oraciones que te dirigimos por nuestra patria, a fin de que por la sabiduría de sus gobernantes y la honestidad de sus ciudadanos, se consolide la concordia y la justicia, y construyamos con paz un progreso perdurable. Santa María de Guadalupe, que a México elegiste por suelo, envíanos tu consuelo. Enséñanos, Madre mía, a construir ciudadanía. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Santo Tomás Moro, por mi país te oro. Beato Anacleto González Flores, por nosotros al Creador implores. Objetivo: tener claro que la política, en sentido estrecho, tiene como finalidad la búsqueda del bien común y que todos los miembros de la comunidad pueden y deben participar para alcanzarla. Desarrollemos el tema. Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que nos enseña el magisterio de la Iglesia sobre la política, sus implicaciones y el bien común. Podemos comenzar hablando de que la palabra política viene del griego polis, que significa ciudad. Entonces, política es gobernar la ciudad o gobernar a los ciudadanos. Desde el punto de vista de la ética de los valores, política es el conjunto de acciones con las que buscamos las formas de convivir entre los ciudadanos o, en otras palabras, el bien común. Desde el punto de vista de los medios de organización, la política es el ejercicio del poder político y la lucha por conseguirlo. Entonces son definiciones diferentes, pero que pueden complementarse. Hablamos de que la política muchas veces la consideramos o la relacionamos con las elecciones y toda esta parte que se da cada determinado tiempo, pero la realidad es que los ciudadanos hacemos política de diferentes maneras y en nuestra vida cotidiana. En la familia, en el trabajo, en la escuela, hacemos política cuando votamos por algo, cuando denunciamos algo que está mal, cuando participamos de alguna marcha, ¿sí? Cuando expresamos nuestra opinión a favor o en contra de alguna acción o de alguna postura que afecte a la sociedad, estamos haciendo política. Si nos vamos a la parte del magisterio de la Iglesia, podemos ver en Gaudium et Spes del Concilio Vaticano II que nos hablan de 3 puntos muy específicos que nos ayudan a reflexionar sobre el tema: comunidad política, bien común y autoridad política. Entonces, si nos vamos a ver lo que nos dice el numeral 74 de la Gaudium et Spes, podemos ver que la comunidad política y la autoridad pública se fundan en la naturaleza humana y por lo mismo pertenecen al orden previsto por Dios, ¿sí? Y bueno, también nos habla de que hay una distinción entre comunidad civil y comunidad política. ¿Puede haber una comunidad civil que no sea política? Sí, pero no puede haber una comunidad política que no sea comunidad civil. Entonces, ¿qué es una comunidad civil? Bueno, nos dice la Gaudium et Spes que una comunidad civil responde a la sociabilidad humana. Está constituida por una compleja red de interrelaciones a través de las cuales los individuos y los grupos más diversos buscan su desarrollo. Pero estos esfuerzos exigen un marco global de convivencia que les permita el ejercicio de su libertad y de sus derechos.
Y aquí está el punto clave, este marco de convivencia, que podríamos llamar también reglas. La comunidad política, bajo el marco global de convivencia, que supone unas reglas del juego unas reglas del juego a las que todos atienden, la comunidad civil se convierte en una comunidad política. Cuando hay estas reglas del juego, la comunidad civil se convierte en comunidad política y esta nace para buscar el bien común. ¿Sí? Ese es su origen, buscar el bien común. Ahora, cambiando de documento, vamos a hablar del documento de Puebla, ¿sí? De la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, en una reunión que se dio aquí en México, en la ciudad de Puebla. En los numerales 521 y 523 nos dice, nos habla de dos sentidos de la política, ¿no? En un sentido más restringido, el término política para la mayoría de los ciudadanos evoca elecciones, partidos políticos, líderes, discursos, promesas en las campañas, etc. Política es el conjunto de actividades que tienen por objeto el ejercicio del poder en la comunidad civil, el ejercicio de autoridad y poder en la vida pública de los derechos y de los deberes de las personas en la sociedad, para que de manera ordenada y con base en la justicia se consiga el bien común y así vivir de manera digna. ¿Sí? Entonces esto es en un sentido más restringido. Pero en un sentido más amplio, nos dice el documento de Puebla, podemos afirmar que hace política también el ciudadano que vota, la prensa que enjuicia, los grupos que presionan y en general todos aquellos que con su conducta influyen de una u otra forma en los asuntos públicos. Entonces, todo lo que nosotros hagamos que afecte a la sociedad, estamos haciendo política. La doctrina social de la Iglesia nos ofrece algunos lineamientos o bases que podemos tomar los católicos como punto de referencia sobre cómo debemos actuar frente a la política. Por ejemplo, habla de que los sacerdotes, los religiosos y los líderes laicos que tienen a su cargo grupos, pues deben ser muy cautelosos con expresar sus opiniones políticas partidistas, ¿sí? Deben mantenerse un poquito más al margen para que su opinión no afecte a la decisión de los demás ciudadanos laicos que puedan dejarse llevar por la opinión de un sacerdote o de algún líder. Pero también nos habla de que tanto sacerdotes como religiosos como líderes laicos deben buscar que las personas que tienen a su cargo se formen en el tema para que puedan por ellos mismos tomar la mejor decisión y hacer política como lo haría un buen católico. Entonces, vamos a pasar a hablar sobre lo que es el bien común y creo que no hay mejor forma de iniciar a hablar sobre este tema que citando al Papa Francisco, que resalta la importancia de la política como una altísima vocación y una de las formas más preciosas de caridad, porque busca el bien común. Y esto nos lo dice en Evangelii Gaudium en el numeral 205. Entonces, si estamos hablando de que el bien común es caridad, porque buscamos el bien de los demás, pues podemos decir también que quien ama busca el bien común, porque busca el bien de la persona amada y hace lo necesario para que esa persona esté bien. Y yo creo que el ejemplo más claro de esto nos lo da Jesús. Jesús mismo nos habla sobre este bien común cuando dice: lo que hiciste con el más pequeño de mis hermanos, lo hiciste conmigo. Ya desde ahí nos está hablando de esta búsqueda del bien común. Entonces, los padres conciliares nos proporcionaron una definición del bien común en la Gaudium et Spes, en el numeral 26, y ellos lo entendían como el bien de todos nosotros, ¿sí? No de un grupo, no de mi familia, el bien de todos nosotros, formado por individuos, familias y grupos intermedios que se unen en una comunidad social, ¿sí? Entonces, trabajar por el bien común es custodiar, promover y defender la dignidad humana, y este es un concepto clave, la dignidad humana. Si nosotros queremos buscar el bien común, debemos apoyar todas las iniciativas que velen por esa dignidad humana,
quienes ayudan a los huérfanos, a las viudas, a los migrantes, a las personas que están en una situación vulnerable y pues que necesitan de esa ayuda de nosotros. Pero también buscar el bien común es no estar de acuerdo con todo aquello que atenta contra la dignidad humana. Lo que atenta contra la vida, llámese aborto, eutanasia, genocidios, el mismo suicidio deliberado es un acto que atenta contra la vida y que no colabora al bien común. Lo que viola la integridad de la persona humana, mutilaciones, torturas morales o físicas, y todo lo que busca el control mental de otras personas, pues si nosotros buscamos el bien común, no podemos estar a favor de esas cosas. Por otro lado, y todo esto nos lo dicen en la Gaudium et Spes, lo podemos encontrar en el numeral 27. Por otro lado, todo lo que ofende la dignidad humana, condiciones infrahumanas de vida, detenciones arbitrarias, deportaciones, esclavitud, prostitución, trata de personas, tampoco colabora al bien común y no podemos pues propiciarlo. Es más, debe ser para nosotros algo impensable. Las condiciones laborales degradantes también atentan contra la dignidad humana porque a final de cuentas la persona vale por lo que es y no por lo que hace. Entonces, podemos resumir un poquito en que el ejercicio del bien común exige el respeto al principio de la dignidad de la persona y es indispensable que las instituciones no solo garanticen los derechos de la persona, sino que busquen afanosamente defenderla y custodiarla. Trabajar por el bien común es utilizar convenientemente por el bien de todos ese conjunto de instituciones que estructuran jurídica, civil, política y culturalmente la vida social. La comunidad política nace para buscar el bien común en el que encuentra su justificación plena y su sentido del que deriva su legitimidad primigenia y propia. Para la Iglesia el bien común es un servicio que se presta a la vida social y pone de relieve el sentido humano. Lo que le toca al Estado es promover a la sociedad un orden jurídico capaz de velar por los intereses de todos y cada uno de los ciudadanos, ya que para lograr el bien común se requiere de una autoridad. Entonces, la autoridad y los ciudadanos debemos trabajar juntos para buscar ese bien común. Ese es el sentido verdadero de la política, buscar el bien común, no el bien de unos cuantos, el bien de todos nosotros. Reflexionemos. ¿Entendemos mejor qué es la política y para qué sirve? ¿Qué enseñanza de Jesús podemos aplicar a la política? ¿Cómo podemos hacer que el bien común se viva más en nuestra familia, comunidad, colonia, ciudad, iglesia? Con todo lo que hemos visto y escuchado, ¿qué debemos pedir a nuestras autoridades para que se fomente el bien común? Hagamos un compromiso. Pensar en una acción personal, concreta y medible para colaborar al bien común del lugar donde vivo, mi familia, mi escuela, trabajo, parroquia, etc. Oración de intercesión por nuestra nación. Padre bueno y misericordioso, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, por su preciosa sangre derramada por nuestra salvación, apiádate de nuestra nación, que tu Santo Espíritu la conduzca y solo tu gloria reluzca. Tú que ordenaste todas las cosas conforme a tu admirable designio, recibe con bondad las oraciones que te dirigimos por nuestra patria, a fin de que por la sabiduría de sus gobernantes y la honestidad de sus ciudadanos, se consolide la concordia y la justicia, y construyamos con paz un progreso perdurable. Santa María de Guadalupe, que a México elegiste por suelo, envíanos tu consuelo. Enséñanos, Madre mía, a construir ciudadanía. Amén. Santa María de Guadalupe, ruega por nosotros. Santo Tomás Moro, por mi país te oro. Beato Anacleto González Flores, por nosotros al Creador implores.
Gracias por acompañarnos en este tema, ha sido genial. No te pierdas el tema 2, que todo sea para la máxima gloria de Dios. Florica.